nuestro taller de modelado de proyectos con Vinco, uno de los dos talleres que vamos a presentar. En este taller lo que vamos a ver es la generación de tablas de mediciones basadas en un proyecto, para lo cual les voy a pedir que descarguen el material que se les ha generado, que se les ha enviado, en el cual ustedes tienen, por ejemplo, en la parte de la carpeta que se llama material alumnos, ustedes tienen una carpeta que se llama material de metrados y donde están los modelos. Tienen ustedes seguramente una carpeta que se llama, perdón, un archivo que se llama ES191201. Y en este, ustedes lo que van a hacer es abrirlo, ¿no? Por ejemplo, este es un archivo que está preparado para esta parte del taller. Yo lo arrastro hasta Revit y voy a abrirlo. Este archivo tiene un proyecto de un colegio perteneciente al gobierno regional de Arequipa. Este proyecto, por favor, lo vamos a utilizar solamente para el tema de las mediciones, para el tema de generar metrados, y es un archivo muy sencillo de estructuras, de la parte de estructuras, para que entendamos cómo se genera una medición. Cuando ustedes inicien este proyecto, seguramente les va a salir, ¿no? Revit no ha encontrado 6 referencias. Lo que vamos a hacer es darle ignorar y abrir el proyecto. Le doy ignorar y en la pantalla principal me va a aparecer seguramente lo que ustedes ven aquí en mi pantalla, una tabla de planificación. Lo que vamos a hacer es aprender a extraer estas tablas. Si yo me voy en el navegador de proyectos a la vista en 3D, voy a revisar el proyecto que yo tengo. Es un proyecto que ya está modelado, es un proyecto que tenemos de un pabellón de 2 niveles, de un proyecto de estructuras. En este proyecto, como pueden fijarse, tenemos una edificación con zapatas, con cimientos corridos, con columnas, muros y los diferentes pasadizos que puede tener un módulo educativo convencional. Lo que vamos a hacer entonces es revisarlo, ¿sí? Vamos a revisarlo aquí en la vista de plano estructural. Tengo una vista de cimentaciones. Si yo ingreso en esta, voy a poder ver mi proyecto en la vista de cimentaciones, ¿no? Y puedo ver cómo está generado. Pero lo que a mí me interesa son ver las tablas de planificación. Por el momento hay una tabla que me interesa, que es la primera que vamos a aprender a realizar, que se llama concreto en zapatas. Esa que se llama 01 concreto en zapatas, le hago doble clic para poder entrar en ella. Y en esta tabla de planificación yo puedo ver las diferentes herramientas, las diferentes columnas que me muestran el concreto del proyecto de las cimentaciones, especialmente de lo que son las zapatas. Para generar esta tabla, que es el objetivo, yo me voy a ir a la cinta de vista. Las tablas de planificación son una de las herramientas que tiene Revit, que están justamente ahí, en la cinta de vista, en el panel o en el grupo que se llama crear, tenemos un botón que se llama tablas de planificación. Cuando yo despliego tablas de planificación tengo varias opciones. Las tablas de planificación son formas de extraer información basadas en tablas, pero en este caso lo que vamos a usar es la primera, la más sencilla, que se llama tabla de planificación de cantidades. Hagámosle clic entonces en tabla de planificación de cantidades y lo que va a aparecer es un panel. Una de las cosas complicadas a la hora de hacer modelos en BIM y generar las extracciones de las mediciones, o tal vez cualquiera de las otras actividades que existen, es que cuando hago un clic me aparecen muchas más opciones. Las ventajas es que están en español y que son bastante lógicas, es decir, una vez que encontremos la lógica de una, vamos a poder generar más tablas, ¿no? Ese es el objetivo. Voy a seleccionar primero que nada la categoría que yo quiero metrar, que yo quiero medir, ¿no? En este caso, como yo voy a medir zapatas, estas zapatas están agrupadas en una determinada categoría, que en este caso es la cimentación estructural. Las zapatas están dentro de esta categoría. Yo la voy a seleccionar y le voy a decir que le voy a dar un nombre. En este caso le voy a dar T01 y le voy a decir concreto en zapatas. Listo. Con eso no es suficiente. Ese es recién el comienzo de la configuración de las propiedades de las tablas. En este caso me indica que lo primero que tengo de configurar son los campos que están aquí. Son parámetros, son variables que yo voy a poder elegir que vayan a estar en mi tabla. Me dice que estos son los campos disponibles y estos son los campos que yo puedo ir generando. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo campos que yo voy a llevar hacia mi tabla. Entonces, el primer parámetro que me interesa, si yo estoy viendo el tema del concreto, es el volumen. Con un doble clic lo puedo llevar o puedo utilizar estos símbolos que tengo aquí para llevarlos o retirarlos de los elementos en mi tabla.
Una vez que he seleccionado el volumen, vamos a ver el ejemplo. Le doy a aceptar y ahí tengo una primera tabla con los elementos, con los valores de los volúmenes de mis diferentes zapatas. Se darán cuenta que no es suficiente y que tengo que agregarle más información a mi tabla. Le debo que agregar identificadores. Aquí en campos yo le voy a decir editar y en editar voy a regresar a la misma pestaña de configuración que tenía hace un momento y le voy a agregar un identificador. En este caso es pertinente que sepamos que el tipo es uno de los identificadores principales de los elementos. Lo voy a agregar y lo voy a colocar hacia arriba de volumen porque este es el orden en el que aparecen mis tablas, ¿no? Primero este, segundo este. Así que tipo lo voy a subir con este control que tengo aquí abajo. Este control me va a permitir subir el elemento, le doy a aceptar y aparece el nombre del tipo al lado de mi volumen. Aún yo quiero identificar más mis elementos, así que en campos yo puedo agregarle un parámetro que está asignado en este caso que se llama marca de tipo. No olviden colocarlo en primera instancia, es decir, en el primer orden, y van a agregar un parámetro en el que tenemos los códigos de los elementos. Y me voy a dar cuenta de que mi proyecto no solamente tiene zapatas, sino que también tiene cimientos corridos en este caso. Entonces yo necesito filtrar mi tabla. Para filtrar mi tabla está la segunda opción, que se llama filtros. Y en filtros le voy a dar a editar. Si le doy a editar, me voy a dar cuenta de que entro en la misma tabla, simplemente que ya no estoy en la primera opción que es campos, sino me voy a la segunda que se llama filtros. Y en filtros puedo establecer una regla. Si se dan cuenta, en las marcas de tipo, yo puedo establecer la regla que empiece por la letra Z. Porque las que tienen Z van a incluir a lo que son las zapatas. Le doy a aceptar y mi lista se va a filtrar. Y únicamente me va a mostrar a los elementos cuya marca de tipo empiezan por Z. De esa manera, o de muchas otras maneras, yo puedo filtrar mi tabla para que me muestre únicamente lo que yo necesito, lo que yo requiero. En este caso, también me hace falta de que yo genere un orden en marca de tipo para que mi codificación esté ordenada. Fíjense que primero aparece zapata 2, zapata 3, luego recién zapata 1. Para establecer un orden, yo necesito clasificar y agrupar mis elementos. En clasificación y agrupación yo le puedo decir editar. Y cuando le doy editar, me va a establecer o me va a mostrar hasta 4 órdenes de clasificación. Ahorita no está clasificado por ningún parámetro, por ningún término, por ningún criterio. Yo le voy a establecer que el criterio de orden va a ser marca de tipo de manera ascendente. ¿Qué quiere decir? Que va a estar numerado ascendentemente. Le doy a aceptar. Inmediatamente mi tabla se va a ordenar de zapata 1, zapata 2, zapata 3, etcétera, etcétera. Por el momento tengo cierta información, es importante, claro que sí, pero puedo agregarle más información. En cualquier momento en Revit yo puedo agregarle aquí en campos más parámetros. Le digo editar y voy a agregar algunos parámetros importantes como anchura, longitud, grosor de cimentación y uno muy importante que es el recuento. El volumen lo voy a llevar hasta el final y voy a tener una tabla con este orden: marca de tipo, anchura, longitud, grosor de cimentación, recuento y volumen. Yo le doy a aceptar y mi tabla se va a ver mucho más larga. Y en esta tabla yo voy a tener más información como los parámetros de las dimensiones y el conteo que me da un 1 por cada unidad. Si se fijan, yo tengo 3 zapatas 3, todas son del mismo volumen. Tengo 3 zapatas 1, todas del mismo volumen. Fijémonos en este volumen, ¿no? La zapata 1, que tiene una dimensión de 2.3 por 2 por 0.5, tiene 2.30 metros cúbicos. Lo que yo quiero es agarrar este parámetro y resumirlo, porque aquí yo tengo 3 zapatas. Puedo resumirlo contando 3. ¿Cómo hago esa actividad? Me voy nuevamente a la tercera pestaña, que es clasificación y agrupación. En editar, le voy a decir aquí abajo que no me detalle cada ejemplar. Aquí hay un check que se llama detallar cada ejemplar. Le voy a quitar ese check y lo que va a hacer es resumirme mi tabla. Si se fijan, ahora me está diciendo que la zapata 1 tiene 3 conteos, ¿no? Pero me voy a dar cuenta que el volumen sigue siendo el conteo unitario, el volumen unitario de una sola zapata. Lo que sucede es que también debo de configurar
los parámetros numéricos para que me muestren lo que yo necesito mostrar. En este caso me interesa que aquí se muestren el cálculo de los totales, ¿no? Ahorita no está configurado así. Para configurarlo así, me tengo que ir a la cuarta pestaña, que se llama Formato. Y en Formato le doy Editar. Y en Editar le digo que en Volúmenes, aquí abajo, le voy a decir, aquí abajo, que ahorita me dice sin cálculos, voy a desplegar y le voy a decir que me dé el cálculo de los totales. Despliego, le digo calcular totales, le doy a aceptar. Y ahora sí, me está mostrando el cálculo de sus totales. 3 por 2.3, 6.9. Y seguramente así está en toda la tabla. Pero aún así, me hace falta más elementos. Me hace falta el conteo total, la suma de todos los volúmenes. Para lograr eso, regreso a clasificación y agrupación y le digo que me muestre los totales generales y ahora sí tengo una tabla que me hace el conteo. Me dice que hay 15 zapatas distribuidas así, que en total suman 24.06 metros cúbicos. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, ordenar nuestros parámetros. Además, yo podría enmascarar los títulos porque marca de tipo no es un título que se entienda. En apariencia, yo le puedo decir, en formato, yo le puedo decir que marca de tipo, el encabezamiento cambie por código de elemento. En recuento, puede ser que yo lo cambie por conteo. Y en volumen, le podría decir volumen expresado en metros cúbicos, ¿no? Y lo que va a hacer es sobreescribir los títulos que van aquí arriba. Listo. De esta manera yo puedo mostrar mi proyecto, mostrar las tablas de planificación de la manera que yo requiera para mi proyecto. También puedo controlar los anchos de estos elementos, el conteo y tener una tabla más adecuada. Además, si yo selecciono estos elementos en las modificaciones de las tablas, puedo controlar, por ejemplo, su alineación horizontal al centro para que mis elementos se vean mejor distribuidos con estas opciones que tengo al centro de mis opciones del texto. Listo. Entonces, de esa manera generamos una primera tabla. Por favor, intenten generarla ustedes en el proyecto y nos vemos en el siguiente video que vamos a hacer la tabla del concreto en las columnas. También intenten hacerlo.